El 15 de abril de 1957, a las 8:30 de la mañana, el cielo de Mérida, Yucatán, fue testigo de una tragedia que marcaría para siempre la historia del cine mexicano. Pedro Infante Cruz, el ídolo de México, perdía la vida en un accidente aéreo que hasta el día de hoy genera interrogantes y teorías que van más allá de la versión oficial. Investigadores, periodistas y fanáticos del legendario actor y cantante han cuestionado durante décadas si realmente se trató de un accidente o si existe algo más profundo detrás de la muerte del hombre que se había convertido en el símbolo del México dorado del cine nacional. Nuevos documentos, testimonios que salieron a la luz años después del suceso y evidencias que permanecieron ocultas durante décadas han abierto nuevas líneas de investigación sobre lo que realmente ocurrió en esas últimas horas de vida de Pedro Infante. ¿Fue verdaderamente un accidente causado por condiciones climáticas adversas o existieron factores que nunca fueron revelados al público? La investigación que presentamos se basa en archivos desclasificados, testimonios de testigos que guardaron silencio durante años, registros de vuelo que fueron extraviados misteriosamente y declaraciones de personas cercanas al artista que sugieren que Pedro Infante podría haber estado en peligro mucho antes de subir a ese avión fatídico. Esta no es una teoría conspirativa sin fundamento, sino una revisión meticulosa de evidencias que han permanecido en las sombras, esperando ser analizadas con la perspectiva que solo el tiempo puede brindar. La verdad sobre las últimas horas de Pedro Infante podría ser muy diferente a lo que el mundo ha creído durante más de 6 décadas. Para entender completamente lo que ocurrió el 15 de abril de 1957, debemos retroceder a las semanas previas al accidente. Testimonios de familiares y amigos cercanos revelan que Pedro Infante había mostrado signos de preocupación inusuales en los días anteriores a su último viaje. Los problemas económicos, ocultos contrario a la imagen de prosperidad que proyectaba públicamente, Pedro Infante enfrentaba serias dificultades financieras en 1957. Documentos bancarios recientemente descubiertos muestran que debía cantidades significativas a varios prestamistas, algunos de ellos con reputaciones cuestionables en el mundo del espectáculo mexicano. María Luisa León, su última esposa, confesó años después en una entrevista nunca publicada. Pedro estaba muy nervioso las últimas semanas. Recibía llamadas extrañas a horas inusuales y se ponía muy tenso cuando yo trataba de preguntar quién era. Las amenazas veladas, según testimonios recopilados por el investigador Carlos Monsiváis años después, Pedro Infante había recibido sugerencias de ciertos empresarios del entretenimiento para que participara en proyectos específicos, cuando se negó. Las sugerencias se volvieron más insistentes. El actor Joaquín Pardavé, amigo cercano de Infante, declaró en sus memorias no publicadas: Pedro me comentó que sentía que lo estaban presionando demasiado para hacer cosas que no quería. Decía que algunos productores no entendían la palabra no. El cambio en su comportamiento, las personas más cercanas a Pedro Infante notaron cambios significativos en su comportamiento durante marzo y abril de 1957. Comenzó a viajar solo con 106 mayor frecuencia, algo inusual en él. Redujo drásticamente sus apariciones públicas. Mostró paranoia inusual sobre sus comunicaciones telefónicas. Expresó deseos de alejarse del medio artístico por un tiempo. Su hermano José Infante, en una entrevista grabada pero nunca transmitida en 1977, reveló: Pedro me dijo que tenía ganas de desaparecer por un tiempo, de fingir su muerte para ver quién realmente lo extrañaría. En ese momento pensé que era una broma, pero después del accidente, esas palabras me han perseguido. Los últimos proyectos cancelados, inexplicablemente, Pedro Infante canceló varios compromisos profesionales importantes en las semanas previas a su muerte. Una gira por Sudamérica que estaba programada para mayo de 1957, la filmación de Escuela de Vagabundos,
que sería su regreso al cine después de un breve hiato. Varias presentaciones en el Teatro Blanquita de Ciudad de México. Miguel Zacarías, director de muchas de sus películas, comentó años después: Pedro parecía estar saboteando su propia carrera. Cancelaba todo sin dar explicaciones convincentes. Era como si estuviera preparándose para algo. El 15 de abril de 1957 comenzó de manera aparentemente normal, pero un análisis detallado de los eventos de ese día revela inconsistencias que han intrigado a investigadores durante décadas. La decisión impulsiva de volar. Según la versión oficial, Pedro Infante decidió volar a Mérida para visitar a un amigo enfermo. Sin embargo, testimonios posteriores sugieren que esta decisión fue mucho más compleja de lo que se informó inicialmente. Capitán Vidal Sánchez, el piloto que murió junto a Infante, había expresado reservas sobre el vuelo. Su esposa, Elena Sánchez, reveló años después: Vidal me llamó esa mañana muy temprano diciendo que Pedro insistía en volar ese día a pesar del mal tiempo. Mi esposo le había sugerido posponer el viaje, pero Pedro parecía desesperado por salir de la ciudad. Las condiciones meteorológicas, los registros meteorológicos de ese día, muestran condiciones adversas para volar. Vientos de 45 km/h con ráfagas de hasta 60 km/h. Visibilidad reducida por neblina, tormentas eléctricas en la región de Yucatán. Temperatura inusualmente baja para la época. ¿Por qué un piloto experimentado como Vidal Sánchez habría decidido volar en esas condiciones? Esta pregunta nunca fue respondida satisfactoriamente en la investigación oficial. Los testigos del aeropuerto, varios empleados del aeropuerto de Ciudad de México que estuvieron presentes ese día, proporcionaron testimonios contradictorios. Antonio Ramírez, mecánico del aeropuerto, declaró: Vi a Pedro Infante llegar muy temprano, alrededor de las 6:30 am. Parecía nervioso y miraba constantemente hacia atrás, como si esperara que alguien lo siguiera. Carmen Valdés, empleada de la torre de control, añadió: Hubo una llamada telefónica extraña esa mañana. Alguien preguntó específicamente sobre los planes de vuelo del avión de Pedro Infante. Cuando tratamos de rastrear la llamada, el número resultó ser inexistente. El último adiós, los últimos momentos de Pedro Infante en tierra, fueron observados por varios testigos. Sus acciones parecían las de alguien que sabía que no regresaría. Le entregó un sobre sellado a un empleado del aeropuerto con instrucciones de no abrirlo hasta después de una semana. Hizo 3 llamadas telefónicas desde el aeropuerto, algo inusual, ya que normalmente no utilizaba teléfonos públicos. Se despidió de manera extrañamente formal del personal del aeropuerto que conocía él. Sobre misterioso él, sobre que Pedro Infante entregó antes de partir, nunca fue encontrado. El empleado que lo recibió, Manuel Hernández, desapareció misteriosamente 2 días después del accidente y nunca más se supo de él. La investigación oficial del accidente concluyó que se debió a condiciones meteorológicas adversas y posible error del piloto. Sin embargo, un análisis más profundo de las evidencias revela múltiples inconsistencias que nunca fueron explicadas adecuadamente. Los restos del avión, el Consolidated P-30 Privateer en el que viajaba Pedro Infante, se estrelló en un campo de Enequén cerca de Mérida. Sin embargo, el patrón de los restos ha intrigado a expertos en accidentes aéreos. Ingeniero aeronáutico Roberto Sánchez, sin relación con el piloto, quien estudió fotografías del sitio del accidente décadas después, observó: la distribución de los restos sugiere una explosión en el aire, no un impacto directo contra el suelo. Es inconsistente con un accidente causado por condiciones meteorológicas. Los testigos locales, varios campesinos de la zona, reportaron haber visto y oído cosas extrañas. Doña Esperanza Cocom, que vivía cerca del sitio del accidente, declaró a un periodista local: escuchamos un ruido muy fuerte, como una explosión, antes de ver caer el avión.
No era el sonido normal de un avión en problemas. Don Felipe Huicab añadió: «Vimos humo negro subiendo al cielo antes de que el avión cayera. Era como si algo hubiera explotado dentro del avión». La investigación apresurada. La investigación oficial del accidente fue notablemente breve para un caso de tal magnitud. Los restos fueron removidos del sitio en menos de 48 horas. No se realizó una autopsia completa de Pedro Infante. Varios testigos clave nunca fueron interrogados oficialmente. Los registros de vuelo del día del accidente desaparecieron de los archivos, evidencia suprimida. Documentos desclasificados décadas después revelaron que existió evidencia que nunca fue incluida en el reporte oficial. Fotografías del motor que mostraban daños inconsistentes con un accidente por condiciones meteorológicas. Testimonios de controladores aéreos que reportaron comunicaciones extrañas del avión, análisis de metal que sugerían la presencia de explosivos. El ingeniero Fernando López, quien participó en la investigación original, confesó años antes de su muerte: «Nos dijeron que concluyéramos la investigación rápidamente. Había evidencias que queríamos seguir investigando, pero recibimos órdenes de arriba de cerrar el caso. Las últimas comunicaciones, los registros de radio del vuelo, también presentan inconsistencias. Según la versión oficial, la última comunicación del capitán Sánchez fue una transmisión rutinaria sobre condiciones de vuelo. Sin embargo, un operador de radio retirado, que guardó silencio durante 40 años, reveló información diferente. La última transmisión que escuchamos no fue rutinaria. El piloto sonaba alterado y mencionó algo sobre no poder controlar algo. No especificó si se refería al avión o a otra cosa. A lo largo de los años, han surgido varias teorías sobre lo que realmente ocurrió con Pedro Infante. Algunas pueden parecer fantásticas, pero otras están respaldadas por evidencias significativas que merecen consideración seria. Teoría 1. Sabotaje empresarial. Esta teoría sugiere que Pedro Infante fue víctima de un sabotaje orquestado por poderosos intereses del entretenimiento mexicano que se sentían amenazados por su creciente independencia artística y empresarial. En 1957, Pedro Infante había comenzado a formar su propia productora y expresado deseos de tener mayor control sobre sus proyectos. Esto habría amenazado los intereses de varios productores establecidos que dependían económicamente de su participación en sus proyectos. El periodista de investigación Manuel Blanco documentó en los años 80. Pedro había rechazado contratos millonarios porque quería libertad creativa. En esa época, en el mundo del cine mexicano, eso se veía como una traición que podía costar muy caro. Teoría 2. La muerte fingida. Una de las teorías más persistentes es que Pedro Infante fingió su muerte para escapar de problemas financieros y amenazas. Esta teoría se basa en varios elementos. Su comentario a su hermano sobre fingir su muerte. La imposibilidad de identificar completamente los restos, reportes posteriores de personas que aseguraban haberlo visto vivo. La rapidez con la que fue declarado muerto y enterrado José Infante, su hermano, mantuvo hasta su muerte que tenía dudas sobre si Pedro realmente había muerto en ese accidente. Nunca estuve completamente convencido. Pedro era muy inteligente y resourceful. Si alguien podía fingir su muerte, era él. Teoría 3. Conexiones con el narcotráfico. Temprano documentos desclasificados de agencias estadounidenses sugieren que Pedro Infante pudo haber tenido conexiones involuntarias con las primeras redes de narcotráfico que comenzaban a establecerse entre México y Estados Unidos en los años 50. Su afición por volar y sus frecuentes viajes a ciudades fronterizas podrían haberlo convertido, sin saberlo, en un courier para estas organizaciones. Cuando se dio cuenta y trató de alejarse, pudo haber firmado su sentencia de muerte. Nuevas evidencias de los archivos. En 2015, la familia de un ex agente de la policía mexicana
donó documentos privados que arrojan nueva luz sobre el caso. Reportes de vigilancia de Pedro Infante en las semanas previas a su muerte. Fotografías de personas sospechosas cerca de su residencia. Notas que indican que estaba siendo investigado por actividades no especificadas. Los testigos que rompieron el silencio. Después de décadas de silencio, varios testigos han decidido hablar. María del Carmen Ayala, ex secretaria de un importante productor de cine, reveló en 2010: mi jefe recibió una llamada el día después del accidente. Escuché cuando dijo, ya está resuelto el problema de Infante. Nunca entendí qué significaba hasta años después. Análisis forense. Moderno en 2020. Expertos forenses independientes analizaron fotografías y documentos del accidente utilizando tecnología moderna. Sus conclusiones fueron sorprendentes. Dr. Patricia Morales, experta en accidentes aéreos. Los patrones de daño en el avión son inconsistentes con un accidente por condiciones meteorológicas. Hay evidencias que sugieren una explosión interna antes del impacto.